Listo, entonces vamos a empezar. Eh, por favor, solo me confirman si es que está visible la pantalla. Ya. Bueno, la clase anterior habíamos visto todo lo que era concerniente a la información contable. Entonces, ahora vamos a ver el balance de situación. A ver, vamos a ver. Listo, entonces sí se ve. Entonces ahora vamos a ver la parte del balance de situación. Bueno, el balance de situación tiene una utilidad fundamental en la gestión contable de una empresa. Esta es una herramienta que tiene ya una estructura predeterminada y los aspectos contables que contempla este estado de situación es el activo pasivo y el patrimonio neto. Entonces, aquí tenemos la imagen del activo, cómo se clasifica. El activo se clasifica y eso igual ustedes ya deben conocerlo. Se clasifica en activos corrientes y no corrientes, igual que los pasivos que se clasifican en corrientes y no corrientes. Los corrientes son todas las obligaciones que tenemos a corto plazo y las no corrientes que son todas las deudas a largo plazo. Además, el estado de situación también contempla el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el balance de situación? Desde una definición. Es un documento que representa la imagen fiel y real de una empresa en un momento determinado. Recoge toda la información que aporta la contabilidad de la empresa y contiene datos del pasado, del presente e incluso datos previstos del futuro, pero se refiere únicamente a un momento concreto de la empresa. No obstante, el balance de situación está en continuo cambio mientras la empresa en cuestión se encuentre en funcionamiento. Entonces, se suele decir que el balance de situación es una fotografía de la empresa en un momento determinado, ya que refleja la situación de la misma en un día concreto. Por eso habíamos visto en la anterior clase la información contable que cumple ciertas premisas y requisitos, y uno de esos era que tiene que ser actualizada, ¿no? Y que tiene que ser a la fecha, no podemos dejar nada rezagado. Entonces, también existe otro estado de situación, que es el estado de resultados, pero ese vamos a ver más adelante. El balance de situación refleja datos acerca de todos los bienes, todos los derechos, todas las posesiones de la empresa que son denominados activos, así como todas sus obligaciones y deudas que se denominan pasivos. Y también contempla el patrimonio neto de la empresa, que no es otra cosa que los fondos propios o fuentes de financiamiento no exigibles, como el capital social, las reservas y los beneficios acumulados. Si bien es cierto, este documento forma parte de las cuentas anuales y constituye una parte muy importante de las mismas, juntos con la cuenta de pérdidas y ganancias, ya se convierte en la memoria financiera contable de una empresa. Las empresas podrán representar también modelos. Existe, de hecho, un modelo general del balance de situación, ya vamos a ver más adelante.
Sin embargo, las empresas toman ese modelo y lo ajustan según su actividad y sus necesidades. Entonces, aquí ya tenemos en la imagen, tenemos los activos, ¿no es cierto? Los activos en una empresa es el primer aspecto a tener en cuenta en el balance de situación. Y aquí representa el conjunto de los bienes y títulos de propiedad que posee una empresa, es decir, representa las inversiones de la misma. Este activo cuenta con dos clasificaciones, el activo corriente y el no corriente. El activo corriente se puede clasificar en existencias, realizables y disponibles. Las existencias es todo lo que se encuentra almacenado. Los realizables, los derechos de cobro e inversiones financieras a menos plazo de un año. Y los disponibles, dinero efectivo y en cuentas corrientes. Incluso aquí están las cuentas por cobrar que son menores a un año, ¿no? En los activos no corrientes también se puede clasificar en inmovilizado intangible, inmovilizado tangible, inversiones inmobiliarias, inversiones financieras a largo plazo. Entonces aquí tenemos una característica que es lo tangible e intangible. A ver, les voy a pedir aquí ayuda a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre tangible e intangible? A ver, ayúdeme. Mónica. Mónica Viteri, ¿cuál es la diferencia entre tangible e intangible? Por favor, conecte el audio, Mónica, y ayúdenos con la diferencia entre tangible e intangible. Ah, bueno, nos está escribiendo al chat, nos dice que tangible es todo aquello que se puede tocar y lo intangible que vendría a ser lo intangible, entonces, Mónica. Un ejemplo dentro de una cuenta contable, ¿qué podría ser lo intangible? Ya, muy bien, puede ser una patente, me dice, o marcas, registros de marcas o derechos de autor. Son una póliza incluso, son aquellos servicios, en sí, la mayoría son servicios que solo los percibimos, mas no podemos tocarlos, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, aquí tenemos en los intangibles, como ya habíamos dicho, lo que no podemos tocar, lo tangible, lo que podemos tocar es palpable. Las inversiones inmobiliarias, inmuebles destinados a la venta y las inversiones financieras a largo plazo, todas aquellas inversiones mayores a un año. Entonces, en cuanto al pasivo, el pasivo de una empresa representa las fuentes de financiación que dispone esta.
Entonces, les voy a regresar a la diapositiva anterior. Ya. Ya. En términos monetarios, bueno, el pasivo también puede dividirse en dos subgrupos. El primero de ellos es el pasivo no corriente, que aúna todas las deudas cuyo vencimiento es a largo plazo. Y por otra parte está el pasivo corriente, que es todas las deudas con vencimiento a corto plazo. El corto plazo se entiende que puede ser hasta un año y el largo plazo cuando ya supera este año. De ahí tenemos también el patrimonio neto, que es el conjunto del capital propio no externo, sino más bien es de los socios, de los inversionistas o del dueño de la empresa que financia y soporta el mantenimiento de la empresa. En términos monetarios, el patrimonio neto queda representado por la totalidad de los activos una vez descontado todos los pasivos. Técnicamente, el patrimonio neto incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que puedan afectarlo. De esta manera, al observar el activo y el pasivo y el patrimonio neto, conoceríamos si la empresa tiene pérdidas, ganancias o simplemente se está manteniendo. Entonces, el estado de situación, ¿cuál es el objetivo y la utilidad de este estado de situación o balance de situación? Dado que lo principal que espera cualquier empresa o negocio es que obtenga más ganancia, obtener mayores beneficios, este balance de situación es una pieza fundamental en la contabilidad de la empresa. Puede ser que en un principio, cuando la empresa aún es pequeña, todos estos elementos que se visualizan en el estado de situación y que hemos venido hablando, pueda que no tenga un análisis muy amplio y de hecho en los primeros años vamos a generar, las empresas, la mayoría de empresas generan pérdidas porque tienen que recuperar la inversión. Entonces, este análisis es lo que permite visualizar este balance de situación o estado de situación. Al final, lo que se hace mediante esta herramienta es analizar en sí el esqueleto de la empresa. Nos permite observar desde fuera cuál es el rumbo que ha tomado la empresa en el último año y compararla con los años pasados o incluso realizar proyecciones tomando otra herramienta financiera que es el presupuesto. Y esto, al aplicar todas estas herramientas, se puede tener una serie de ventajas para mejorar notablemente los resultados de una empresa. Entonces, aquí está lo importante, que el uso de estas herramientas permite gestionar financieramente y adecuadamente los recursos y todas las obligaciones que tiene una empresa de manera positiva, ¿no? Y algo que es imprescindible conocer desde un principio, eh, para sentar unas bases sólidas dentro de la empresa es precisamente la elaboración de este balance de situación. Entonces recordemos que el balance de situación viene a ser la parte inicial de arranque de una empresa, la parte financiera de arranque, y también es el resultado final después de la consolidación de todos los movimientos contables. Entonces, por eso es que decimos que este es un análisis muy detallado del esqueleto de la empresa, de cómo nació y cómo está al final de un periodo X que nosotros querramos analizar.
Entonces, ya vamos a ver igual más adelante un poco más extenso la parte del patrimonio neto o pasivo no exigible. Está contemplado el, por el capital social, las reservas, los resultados del ejercicio. En cuanto al pasivo exigible, tenemos como ya habíamos visto, el no corriente y el corriente a largo y corto plazo. Aquí tenemos unos ejemplos de corriente, por ejemplo, deudas a corto plazo con entidades de crédito como bancos y cajas o con proveedores. Las deudas con Hacienda, que se le refiere a las deudas de impuestos, de aranceles, de tasas que lo cobran dentro del país, el Servicio de Rentas Internas, los municipios. Entonces, esas deudas son pasivos corrientes. Los pasivos no corrientes o a largo plazo, tenemos las deudas con los proveedores de inmovilizados o inmobiliarios a largo plazo. Por ejemplo, si compramos o si construimos una casa o compramos un edificio o oficinas en un edificio, entonces superior, la deuda va más allá de un año, entonces este se considera un pasivo no corriente. Las deudas y todas las obligaciones y bonos que podamos generar con la actividad de la empresa y que vaya adquiriendo para financiarse. Vamos a ver ahorita la parte un poco más extenso, la parte del patrimonio neto. Solo voy a compartirles la pantalla del patrimonio neto. Entonces, ¿qué es el patrimonio neto? De una manera más detallada. El patrimonio neto está formado de dos aspectos: las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la empresa. El patrimonio de una empresa viene a ser el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que esta empresa funcione. Y está compuesto por lo que se conoce como masas patrimoniales. Las masas patrimoniales son el activo pasivo y el patrimonio neto. Y aquí en la masa patrimonial interviene también la ecuación contable. Ya vamos a ver más luego. El patrimonio neto de una empresa vendrían a ser todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa, es decir, por parte de los accionistas, del dueño de la empresa. Entonces, en el balance de situación es la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. Tiene que ser homogéneo este resultado. El activo, por una parte, y la suma del pasivo y del patrimonio que tiene que ser igual al pasivo. Y eso se lo considera como ecuación contable también. ¿Cuáles son las características de este patrimonio neto? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? El patrimonio neto es el activo menos el pasivo. ¿Cuál es la característica del patrimonio neto? Primero, no es exigible, es decir, que no hay que devolverlo a terceros ajenos a la empresa, porque de este patrimonio neto nace la empresa y son las aportaciones de los socios o del propietario de la empresa, y es conocido como un pasivo no exigible, o sea, lo podemos comparar como un pasivo, pero al ser del dueño no es exigible, o sea, a la final, digamos que la empresa quiebra,
el accionista o el dueño va a recibir lo que sobre de cubrir todos los gastos, las obligaciones que tenga la empresa con los activos, y lo que sobre de aquello le va a pertenecer. Entonces no es algo exigible, no hay que devolverlo inmediatamente a terceros. Otra de las características es que carece de un costo financiero, a pesar de considerarse contablemente una deuda. Para los socios, esto no genera intereses, ni multas, ni moras, no nada que tenga que ver con algo financiero. Y ha de financiar el activo no corriente y parte del activo corriente o circulante de la empresa. El patrimonio neto aparece nítidamente distinguido en el balance de situación, en el informe contable que refleja el patrimonio de la empresa en un momento dado. Es importante que conozcamos que el patrimonio neto de la empresa, para saber si ésta funciona correctamente, y si la empresa tiene un patrimonio neto mayor que cero, está financiada con su propio dinero y no tiene deudas u obligaciones para devolver a nadie. Si una empresa va aumentando año tras año su patrimonio neto gracias a los beneficios que ha generado la actividad a la que se está dedicando la empresa, en cambio ahí tenemos una ganancia respecto a la actividad. Y si tenemos un patrimonio negativo, aquí ya podemos decir que la empresa se encuentra en una situación en la que debe más bien considerar cerrar o tomar estrategias para vender los activos y cubrir los gastos o cambiar de actividad económica, pero ya son estrategias bastante radicales. Aquí tenemos un ejemplo contable de cómo funciona el patrimonio neto ya en la parte de registro, en contabilidad. Entonces, el ejemplo nos dice, se constituye una sociedad anónima por $100,000 para comenzar con la actividad comercial. Entonces, ¿qué tenemos como primer asiento? Los accionistas con los $100,000 que entregaron en el debe, y el capital suscrito al haber los $100,000. Eh, de manera efectiva ingresó el dinero a caja, los $100,000, y ¿quién entregó? Los accionistas. Entonces, el asiento al final quedaría caja de 100,000 en el debe y capital suscrito 100,000 en el haber. La estructura dentro del patrimonio neto eh, está formada por todos los fondos propios, ¿no? Más las subvenciones, donaciones y legados. Entonces puede tener cuentas como capital, prima de emisión, reservas, acciones y participación en patrimonio propios, resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultados de ejercicios anteriores en pérdidas o ganancias, dividendo a cuentas. Entonces, aquí ya dimos un ejemplo de algunas cuentas que podría considerarse dentro del patrimonio, pero se puede integrar en 3 grupos estas cuentas. El primer grupo es las partidas que reflejan aportación de los socios, por ejemplo, el capital, las primas de emisión, otras aportaciones de socios. Para ser socios de una empresa hay que aportar dinero o bienes, y esta aportación que hacen los socios es la que se llama capital. A veces interesa que quien va a formar parte de la sociedad haga una aportación superior a la del capital. Es el caso de la prima de emisión.
para adquirir acciones de la empresa hay que aportar su valor nominal, que corresponde al capital más la prima de emisión, y otras aportaciones de los socios que hace referencia a otras aportaciones que hacen los socios distintas a las de capital y de las primas de emisión, por ejemplo, para cubrir pérdidas de inactividad o puede, yo que sé, aportar un vehículo para la actividad que realiza la empresa o una oficina. Entonces eso viene a constituirse en otras aportaciones de socios. El grupo número 2 dentro de las cuentas del patrimonio neto están los resultados del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores. Entonces aquí tenemos tanto pérdidas o ganancias dependiendo de cómo ha ido los ingresos versus los gastos. Y el grupo número 3 son las acciones y participaciones en patrimonio propias, los dividendos a cuentas. Hay veces en que la empresa compra a sus socios todas o partes de sus acciones o participaciones para influir en su cotización en bolsa, por ejemplo, o con la intención de reducir el capital. En cualquier caso, siempre formarán parte de los fondos propios, pero con signo negativo. Entonces, este grupo de cuentas, la característica es que tiene signo negativo. También va con signo negativo el dividendo a cuenta porque representa un compromiso que adquiere la empresa de repartir un dinero a cuenta de beneficios futuros. Por eso resta de los beneficios propios porque supone una disminución de la partida de resultados. Entonces, el patrimonio neto, eh, igual aquí considera las reservas y por eso está esta diapositiva, donde podemos tener reservas legales, estatutarias y facultativos. Las legales son aquellas dispuestas por las leyes establecidas por cada país, en este caso la ley de régimen tributario interno, que lo regula y controla y cobra el servicio de rentas internas. Las reservas estatutarias, que son fijadas por el estatuto en una sociedad anónima desde el momento en el que arranca la empresa. Las reservas facultativas, que es decidida por la asamblea de accionistas de la sociedad anónima o de los socios. Entonces, otro punto importante, bueno, aquí ya nos vamos pasando un poco a el concepto de gastos e ingresos, pero eso vamos a ver más luego. Entonces, otro aspecto igual importante dentro del balance de situación y el conocimiento que ustedes deben tener es acerca de las masas patrimoniales. Las masas patrimoniales viene muy de la mano con con lo que acabamos de ver, ¿no? Con el balance de situación, con el estado de resultados, ay no, perdón, con el balance de situación y con el patrimonio neto. A ver, vamos a compartirles. Entonces, las masas patrimoniales, aquí está el resumen de lo que habíamos hablado. El activo, que son los bienes y derechos, propiedades de la empresa, que constituyen la estructura económica de la empresa. El pasivo, las deudas o las obligaciones dependientes de pago de la empresa, que constituyen los fondos ajenos. Y el patrimonio neto, que son los fondos que aporta el empresario individual y los socios, así como los beneficios generados y retenidos para aumentar la capacidad productiva y constituyen los fondos propios. Aquí hablamos dentro de la masa patrimonial de la ecuación contable que les decía que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Siempre estos dos valores deben coincidir para determinar que los valores contables generados están correctamente registrados y no existe irregularidad alguna. Igual, la clasificación de las partidas patrimoniales es lo que ya habíamos revisado.
los activos que se clasifican en corrientes y no corrientes, los pasivos también en corrientes y no corrientes, el patrimonio neto, que tenemos los fondos propios y los ajustes, bueno, que pueden ser las cuentas que revisamos en el patrimonio, como el capital, las reservas, los resultados, otros aportes de socios. Y eso, es en sí todo el resumen de lo que es el balance de situación. ¿Cómo lo construimos? Ustedes ya lo revisaron en contabilidad, cómo construirlo. Y dentro de la gestión financiera es cómo interpretar este balance de situación. Más adelante, ahorita estamos en el concepto, pero más adelante vamos a ver los indicadores que podemos generar y cómo podemos comparar y qué resultados nos da este balance de situación para poder realizar una correcta gestión financiera dentro de una empresa. Pero el balance de situación es uno de los estados financieros que permite analizar y tomar estrategias dentro de una empresa. El otro estado financiero es el estado de resultados. Y el estado de resultados ustedes lo pueden identificar como el análisis de los ingresos y los gastos dentro de un balance. Entonces, dentro del estado de resultados, los gastos vienen a constituirse, y este es algo pequeñito nomás, ¿no? Porque la siguiente clase vamos a ver más extenso y vamos a ver los indicadores financieros también. Entonces, los gastos son los elementos que se adquieren para ejercer la actividad de la empresa, pero no son consumidos en un corto periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, las materias primas, el servicio eléctrico, todos los gastos en remuneraciones, en publicidad, todo eso viene a ser gastos, y todos los ingresos es el valor que entra como producto de la actividad de la empresa. Si es una empresa que se dedica a comercializar, entonces la venta de los productos. Si es una empresa que revisa zapatos y vende estos productos, entonces igual la venta de los zapatos. O si es una empresa o un bufete de abogados, entonces cuánto me representa como ingreso de los servicios prestados. El estado de resultados es bastante sencillo, pues analiza el ingreso versus el gasto, y si los ingresos son mayores a cero, a ver, si esta diferencia, perdón, es mayor a cero, tenemos ganancias como resultados. Si es menor a cero, tenemos pérdidas del ejercicio contable. Entonces, este estado de resultados igual nos arroja valores que permiten analizar y tomar estas estrategias de gestión. Dentro de lo que hemos visto, no podemos olvidarnos cómo se generan estos estados financieros, de dónde parte. Entonces, parte de un asiento contable. ¿Y qué es un asiento contable? Nos permite identificar cada transacción y se realiza un asiento contable dentro con el concepto de partida doble, del debe y el haber, y esto va reflejado en el libro diario, que recoge todos los movimientos de forma ordenada en el tiempo. Y las operaciones igual están reflejadas en el debe y el haber, y que igual debe ir cuadrado, ¿no? Cuando se han registrado todos los movimientos en el libro mayor, en el libro diario pasa al libro mayor, que ya viene a ser el detalle por cuenta y todo el movimiento por cuenta, para proceder a clasificar las cuentas y determinar qué cuentas son de activo, pasivo y patrimonio, y reflejarlas en el estado de situación, y las cuentas de ingresos y gastos, que van a estar reflejadas en el estado de resultados. Entonces, de esta manera obtenemos estos dos estados que nos permite realizar el análisis financiero de una empresa.
Entonces, chicos, quisiera que me indiquen si tienen preguntas. Está claro, tenemos preguntas. No hay preguntas, está totalmente claro entonces. La próxima clase con ustedes tenemos el día 14, el viernes. Entonces, por favor, si quisiera que revisen la información de la plataforma para que, si es que tienen alguna pregunta, solventarla, ¿no? Y aprovechen este espacio para cubrir cualquier tema de información o de conocimiento que no esté claro y poder solventar. Entonces, si no tenemos preguntas, chicos, nos quedamos ahí. Nos vemos el día viernes para continuar con la clase. Por favor, igual revisen las tareas si tienen consultas de la primera, de la nota 2. Igual solventamos en la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias por asistir y a ver, aquí hay, sí. Y el viernes nos vemos. Gracias, chicos. Hasta el viernes.